llamar a todos los componentes. Entonces, lo que yo debería comenzar a hacer es crear una carpeta que se llame Components. Ahí voy a tener todos los componentes que voy a trabajar ahorita. Eso es para trabajar un poco más ordenado, ¿verdad? Bien, voy a crear una función de guardar datos, que lo que va a hacer es, dado lo que yo escriba en el textbox, lo debería ir a guardar a local storage. Bien, voy a crear ese nuevo archivo y le vamos a llamar, por ejemplo, guardar datos. Guardar datos.js, ahí lo tengo. Y aquí simplemente voy a crear la función para guardar. De una vez le voy a dar un export, se puede hacer así, o lo puedo hacer al final, pero aquí lo voy a hacer al principio para que ya quede ahí. Por ejemplo, yo voy a guardar, le vamos a poner guardar ítem. Bien, ahí tengo guardar ítem. Esta función le voy a colocar el parámetro en este caso, esto es igual, le voy a poner el parámetro E, que acordémonos que es el evento, ¿verdad? Para poder hacer el prevent default después. Bien, ahí está mi función. Lo primero que voy a hacer es e.prevent default. En caso ¿verdad? De que tengan también ustedes un botón con formulario para que no lo esté enviando. Listo. ¿Qué más vamos a hacer? Primero, yo debería ir a traer estos elementos, lo que sería lo que está acá en el input text y lo que está acá en el data picker o en el datetime. Yo debería irlo a traer y a partir de estos datos debería utilizar ya la librería Moment, por ejemplo, para poder ponerle un formato a esa fecha. Voy acá. Primero vamos a ir a traer el nombre del ítem que yo voy a agregar. Entonces le voy a poner nombre igual y es document.querySelector y a este, si no mal recuerdo, le habíamos llamado dataname. Ustedes pueden trabajar con ID, con clases, como quieran, ¿verdad? Yo por costumbre lo hago así. Entonces tengo el dataname, ahí lo traigo. Bien, voy a traer también la fecha. Con fecha igual a document.querySelector y este se llamaba datadate. Bien, ahí está. Vamos a trabajarlos sacándole el valor a cada uno, porque acordémonos que aquí, como estoy trabajando con elementos de formulario, yo debo traer el valor que tienen. No basta solo con llamar al elemento, porque ese solo es el nodo, ¿verdad? No es el valor. Entonces le vamos a poner nombre ítem y vamos a decir que es igual al nombre que ya tengo, punto value. Ahí, siempre me lo cambio. Bien, ahí está. Y lo mismo deberíamos hacer con el otro. Le vamos a llamar const fecha ítem y aquí ya vamos a utilizar la librería. Como al final estos archivos los vamos a mandar a llamar al index y el index lo tenemos acá, no es necesario que yo la librería moment la llame acá, porque ya lo voy a tener disponible cuando lo utilice. Entonces fecha ítem va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a moment. Y acá voy a agregar el fecha.value, porque recuerden que este simplemente es el nodo. Aquí estoy sacando el valor, que es lo que me debería traer, ¿verdad? Y a este le voy a dar un punto format. Aquí ya no me preocupo yo de todo el objeto de fecha que me vaya a traer o todo el string, sino que simplemente el moment se va a encargar de él y yo le voy a dar nada más un formato. Entonces aquí yo me olvido de estar trabajando con fechas de forma un poco más complicada. Entonces quiero día, mes y año en este formato. Ahí estaría. Otra cosa que debo valorar también es el hecho de que, por ejemplo, si el usuario viene y no escribe nada, esto queda vacío y le da a guardar, esto no debería agregarse, porque no tiene sentido que me vaya a guardar listas con elementos en blanco. Aquí hay que hacer una validación como las que hicimos, ¿se acuerdan, verdad? En clases anteriores, si este guardar da, por ejemplo, algo vacío o algo demasiado corto,
debería escribir un mensaje o por lo menos darle un estilo acá en rojo que indique que el elemento no puede quedar vacío. Yo por motivos de que eso ya lo vimos, simplemente voy a hacer una validación muy rápida. Por ejemplo, if, y voy a decir lo siguiente. Nombre ítem, que es el value que tengo, si esto viene vacío, ¿verdad? O la fecha, este teclado esto lo tiene acá. O la fecha es, por ejemplo, fecha punto value está vacía, entonces que termine aquí. No va a hacer nada más. Ahí estaría, eso sería todo básicamente. Pero si los dos vienen completos, traen algo, entonces ahí sí voy a continuar. Bien, ¿cuál sería el siguiente paso? Lo primero, ir a mandar a llamar el objeto o el JSON que yo voy a tener almacenado en el local storage. ¿Por qué? Porque como yo necesito mantener una persistencia de los datos, es decir, si aquí yo ya tengo creado 1, 2, 3, los que sean elementos, yo necesito traerlos para agregar uno nuevo al objeto ya existente. No voy a estarlo borrando cada vez que voy a agregar un nuevo ítem, porque lo que significa que solo va a agregar el nuevo y cuando agregue uno, se va a borrar el anterior y me va a guardar el nuevo y no es lo que queremos realmente. Nosotros lo que queremos es persistencia de datos. Entonces tengo que mandar a llamar a ese objeto. Entonces, bien, voy a crear acá el objeto, le vamos a poner item list. Va a ser un arreglo de objetos que yo voy a tener guardado como un JSON. Entonces, esto para poder trabajarlo, vamos a utilizar los métodos que vimos de la clase anterior. En este caso, JSON.parse. ¿Por qué lo necesito así? Porque esto viene como un JSON, ¿verdad? Entonces yo lo quiero trabajar ya en la parte de JavaScript, lo voy a trabajar como un objeto o objetos de JavaScript. Entonces, ¿cómo se llama local storage? Fácil, simplemente local storage, utilizamos ese objeto, punto get item. Ese es el método para traer el ítem que yo tengo y ese tiene un nombre. Yo voy a guardar un solo objeto. Acá voy a application y aquí yo voy a guardar un solo objeto, ya van a ver. Entonces voy de nuevo, get item, y a ese objeto tiene un nombre, ¿verdad? El nombre que yo le voy a poner es item. Si no existe, y aquí es donde viene otro elemento útil de JavaScript, yo voy a decir lo siguiente, vean esta sintaxis. Acá. Yo estoy diciendo, ok, transformame en objeto JavaScript para poder trabajarlo. El ítem que yo tenga en local storage que se llame items. Ok, me lo convertís y lo tengo asignado a item list. Que esto al final va a ser un arreglo de objetos. Bien, si no, esto significa si no hay nada o si esto devuelve vacío o devuelve nulo, entonces devolveme o dame un array vacío. ¿Por qué? Porque significa que entonces no hay nada en el local storage. Entonces, para poder trabajar el item list, yo necesito por lo menos un arreglo vacío, ¿verdad? Entonces, esta sería la sintaxis para lograr ese cometido. Ustedes pueden hacer otra sintaxis que conozcan más, ¿verdad? Como por ejemplo, if local storage igual a nulo igual a vacío, entonces que item list sea igual a un vacío, ¿verdad? Si no, que sea local storage. Eso sería un poco más largo. Este pues es una forma concisa de decir exactamente lo mismo. Bien, ya traje yo lo que está en local storage con nombre items. Ok, entonces como ya lo tengo, yo voy a decir nombre, que es el elemento que yo tengo, ¿verdad? Que traje, value, y lo voy a dejar vacío. Porque digamos que cada vez que yo agregue un ítem lo voy a limpiar, para que no quede la cajita con elementos, ¿verdad? Ahora, fecha, también, punto, value, igual, vacío. Ahí está. Ahora lo que yo necesito es crear un objeto que es el objeto nuevo que yo voy a trabajar y que voy a guardar aquí en items list.
¿Cómo lo voy a hacer? Voy a crear ese objeto. Yo le voy a poner, por ejemplo, items object. Items, le vamos a poner así, object. Igual a quién? A un objeto de notación literal de JavaScript cuyo ID va a ser igual a qué. Tenemos una librería, ¿verdad? UID.b4 y ahí la va a generar automáticamente. Aquí ya no me preocupo. Este de aquí va a ser nombre item, que ya lo habíamos sacado. Aquí está. Es igual a lo que escribí en la textbox. Y lo otro va a ser fecha item, que ya lo trabajé con moment. O sea, ya está en el formato indicado, ¿verdad? Entonces, solo lo necesito traer acá. Y aquí está el nuevo ítem que yo voy a agregar a local storage. ¿Cómo lo hago? Bien fácil. Como lo estamos trabajando como un objeto, entonces item list y utilizo el método push. Como es un arreglo, ¿verdad? Me sale más fácil trabajarlo así. Y hago un push de item object. Entonces ya se agregó el nuevo objeto a mi lista. ¿Qué voy a hacer ahora? Volverlo a guardar en local storage, pero ya con el elemento nuevo. Entonces, hago lo siguiente para trabajar eso. Objeto local storage, punto. Aquí ya no es get item, es set item. Y lo voy a guardar como items, que es el objeto que estaba trabajando. Pero para poder guardarlo en local storage necesito que sea en un formato JSON. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de hacerlo? Sencillo. JSON.stringify, que es para convertirlo, ¿verdad? En cadena, objeto JavaScript en cadena de texto. Y lo que voy a hacer ahí es el item list completa. Esta, ¿verdad? Ya habiéndole agregado el nuevo objeto. Tengo el item incompleta y ya la estoy haciendo un stringify y ya lo guardé. Y esto se va para local storage. Listo. Por ejemplo, ahora lo que voy a hacer es borrar la lista que tengo acá, porque aquí en teoría voy a tener un listado de objetos que se van a agregar, pero como yo lo que quiero hacer realmente es mandarlos a llamar de local storage, porque si dejo esta lista así, cuando lo mande a llamar de local storage, va a tener la misma lista que ya tenía anteriormente y le va a agregar duplicada la lista. Entonces, para evitar eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá, como ya lo voy a mandar a llamar, voy a crear con, por ejemplo, UL, porque es la UL que tengo, list. UL list, para que nos pongamos en contexto, es esta, donde se va a ir guardando todos los elementos. Entonces, UL list va a ser igual a document.querySelector, y esa ya le había puesto el nombre, ¿verdad?, de data items. Y lo trabajamos, data items. Listo. Ahora, lo que necesito es que eso quede vacío. Entonces, UL list, lo que hace falta nada más es inner HTML, ya lo habíamos visto anteriormente, igual a vacío. Listo, ahí se va a eliminar todo lo que exista dentro, ¿verdad? Pero ahora hace falta algo también. Yo necesito mandar a llamar el local storage para que me muestre toda la lista de objetos que yo tengo. Y para ello deberíamos crear otro método que no tengo todavía, pero lo voy a colocar acá, que se llama read items. Aquí lo voy a mandar a llamar. Esto ahorita, por supuesto, me va a generar error, porque no lo tengo. Pero ahorita mismo lo vamos a crear. Entonces, guardar ítem, ya lo tenemos. Luego voy a hacer un repaso para ver si se comprendió o no se comprendió lo que se va haciendo. Yo les voy a pasar este script igual para que ahí lo tengan, ¿verdad? Pero sí presten bastante atención, porque de nada sirve tener el script si no se entiende después. Entonces, vamos al read items, que es lo siguiente. Entonces, vamos a hacer esto. Primero, acá mismo en components, le vamos a poner este leer datos.js. Listo. Aquí lo vamos a crear. De una vez export. Y a este le vamos a poner read items, ¿verdad? Que es como habíamos dicho que se llamaba a la hora de llamarlo. Read items. Ahí está.
Esto va a ser igual a una función, ¿verdad? Este es arrow function, pero pueden hacerlo con una función normal si ustedes prefieren, no hay ningún problema. Y vamos a hacer la lectura de los elementos. Primero, const ul, en este caso items, que es el elemento, el nodo, ¿verdad? Donde está el ul que vamos a llamar, y vamos a decir que document.querySelector, y este se llamaba data items. Ahí. Listo. ¿Para qué lo mandamos a llamar? Para volverle a agregar los elementos, ¿verdad? Para hacer un append child en cada uno de los, por cada uno de los elementos que existen en el local storage. Ese sería, en este caso, el sentido que le vamos a dar. Ahora, vamos a crear el item list, y este va a ser el JSON.parse, porque acuérdense que hay que transformarlo. Que vamos a transformar lo que hay en local storage .getItem, y se llamaba item. Y si no, o sea, si esto no tiene nada, también tenemos que darle un sentido, ¿verdad? Que venga vacío, que sea un arreglo vacío. Eso es lo que me va a dar en caso de que no encuentre nada en local storage. Y hay que darles lectura a cada uno de ellos. Entonces, item is, como esto es un arreglo de objetos, podemos utilizar fácilmente el método for each que ya veníamos trabajando anteriormente, y lo trabajamos de la siguiente manera. Por cada uno de los elementos ítem en una lista, pues ese ítem lo vamos a agregar acá. ¿Cómo lo hacemos? En el UL items, el UL items es el nodo, ¿verdad? El UL. Entonces a ese le vamos a hacer un append child. ¿De quién? Aquí es donde viene algo bien interesante. Yo no solo quiero traer el dato del local storage, sino que yo quiero crear un elemento LI o un elemento de elemento de lista por cada uno de los objetos de local storage. Entonces yo necesito adicionalmente una función que me haga ese trabajo. Yo voy a dejarla aquí planteada, que se llame crear item. Así. La vamos a dejar planteada aquí. ¿Y qué me va a crear? El ítem que yo vengo iterando. ¿Sí? Ahora necesito crear esa función para que acá me haga un append child de crear item. Crear item entonces me debe devolver un nodo, ¿verdad? Vamos a trabajarlo. Vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a trabajar aquí mismo en guardar datos porque es, digamos que tiene que ver con guardar datos. Así que lo voy a trabajar aquí como una segunda función. Entonces vamos a ello. Este read items, por ejemplo, lo voy a ocupar acá porque lo estoy llamando, pero aquí no lo tengo. Entonces lo voy a llamar, como ya lo exporté, acá lo voy a trabajar. Vamos a decir import y vamos a llamar a primero read items, y automáticamente ya me lo trae de leer datos, ¿no? El .js lo voy a agregar y aquí sí ya puedo utilizarlo directamente. Bien, aquí voy a crear la segunda función de crear esos items. Entonces le vamos a llamar, y lo voy a exportar también, export const, y este se va a llamar crear item, que ya la tenía definida ya. Aquí voy a usar una sintaxis especial para trabajar el objeto. Porque si se fijan acá, este ítem es un objeto JavaScript. Recuerden que lo que traigo de acá es un JSON, ¿verdad? Y ese JSON yo lo transformo en una lista de objetos para trabajarse en JavaScript. Entonces, esto es un objeto. Lo tengo que trabajar como tal aquí. Voy a usar esta sintaxis, fíjense. Como esto es un objeto, yo quiero trabajar cada uno de, primero, el ID que trae, le tengo que dar el nombre concreto que tiene, nombre item, que es el segundo, y fecha item. Con esta sintaxis yo directamente puedo trabajarlo dentro de esta función. Bien, la creo acá y aquí ya comienzo a trabajar. Primero voy a crear un elemento de lista. Entonces, li
igual a, en este caso voy a trabajar el document punto. Recuerdan el create element, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar el create element. Entonces vamos a trabajar un LI. Voy a copiar esto acá. Aquí lo que voy a trabajar es un div. Ya van a ver para qué. Bien, creados esos dos elementos, quiero darle un poquito de estilo al div. En este caso voy a decir div. Recuerdan el class list, ¿verdad? .add. Todo lo que hemos visto, vean que lo estamos ocupando. Y aquí voy a agregar la clase de Bootstrap para que parezca una pequeña tarjeta. Listo. Voy a traer también un pequeño espacio para agregar el nombre. Entonces, const nombre igual a quién. Voy a crear un elemento. Document.create element. Voy a crear un span para que sea un elemento sencillo en línea. Y acá lo que voy a hacer, y fíjense bien, es que ese span que se llama nombre, yo voy a hacer lo siguiente. Le voy a agregar un text content y en este caso le vamos a agregar fecha item. Ahí voy a tener guardada la fecha. Voy de nuevo con el siguiente, const. Vamos a traer el fecha y vamos a trabajar lo siguiente. No, aquí era nombre item, ¿verdad? Porque es el nombre que estoy creando. Aquí es la fecha. Entonces, fecha va a ser igual a quién. Document punto, vamos a hacer un create element span, que sería exactamente esto mismo. Pero a este le vamos a dar el fecha item, ¿verdad? Entonces, fecha punto text content igual fecha item. Listo. Como este nodo yo lo quiero devolver como un solo elemento, todo lo voy a empezar a agregar. Entonces hago lo siguiente. Bit.appendchild. Agarramos acá el nombre. Este es el primer span. Luego div.appendchild. Sería el segundo, el cual es fecha. Y al final vamos a agregar el elemento completo. Entonces, el li.appendchild. Y aquí vamos a meter el div completo. Y al final, como esto requiere retornar un objeto, un nodo, mejor dicho, entonces retorno el LI completo, ya con todo esto adentro. Para eso estamos creando esta función de createItem. Entonces, ahora que esto va a retornar un elemento nuevo de tipo LI que va a contener los datos concretamente que vengan acá, que vienen del local storage, yo lo voy a recibir acá y aquí está createItem. Entonces, lo que necesito es llamarlo, ¿verdad? Que si no, no se va a poder utilizar. Import createItem y viene de guardar datos. .js. Ahí está. ¿En qué más nos faltaría? Este ID no lo voy a ocupar de momento, pero igual lo pueden poner acá si ustedes gustan después. Y tengo el export, lo tengo acá también. Create items, que viene de aquí. Aquí está este elemento y creo que eso sería todo. Solo me falta la parte del index, donde lo voy a llamar para poder utilizarlo en todo caso. Bien, entonces acá lo que voy a hacer es primero traer todo lo que voy a ocupar, ¿verdad? Import, en este caso guardar item, que es el primero que vamos a traer. En components, guardar datos, lo tenemos. Listo. Luego, ¿qué más voy a ocupar por acá? Voy a ocupar el read items, porque lo primero que quiero hacer cuando yo cargue la página es que carguen los elementos que están en el local storage, ¿no? Entonces, es lo primero que voy a hacer. Bien, otra cosa.
Este botón de acá no hace nada de momento. Y se supone que lo que yo quiero hacer es crear un elemento y almacenarlo en el local storage cada vez que yo le dé guardar. Entonces, lo que tenemos que hacer es const btn, llamar a ese botón, ¿verdad? Para agregarle el evento, document.querySelector, y aquí voy a traer, en este caso se llama, a ver, data guardar. Vamos a traerlo acá como data guardar. Data guardar. Hago esta práctica, valga la redundancia, de forma más práctica porque me sale más fácil. Aquí avanzo bastantes temas, se los paso de un solo, ¿verdad? Y así ya quedan listos para el proyecto final. El proyecto final se lo voy a estar subiendo, como les digo, entre ahora y mañana temprano, porque mañana no va a haber clase. ¿Por qué? Porque dijeron algunos por ahí que tienen presencial después. Entonces, para darles el espacio a que puedan viajar y todo, para los que van de lejos, pues no vamos a tener nada mañana a las 7. Ahora, ya les va a quedar ese tiempo para trabajar. Eso sí se lo voy a decir. La fecha de entrega, donde van a presentar o van a hacer una presentación, ¿verdad? Como la que hicimos de la librería, la van a hacer en la semana del 20 de junio. Así que más o menos les van quedando unos 20 y pico días para terminar este proyecto. Van a quedar, ya no vamos a tener clases. Lo que podemos tener es alguna asesoría o algo, ¿verdad? Respecto al proyecto, siempre y cuando ustedes me soliciten por anticipado que nos reunamos. De lo contrario, no va a haber clases ya de acá en adelante, porque este periodo te deja libre para que el estudiante culmine sus proyectos, porque los proyectos requieren tiempo, ¿verdad? Entonces, ya les digo para que no vayan a estar entrando o preguntándome si hay clases. No, siempre y cuando no ocupen asesoría, ¿verdad? No, a ver. Bien, entonces, data guardar sería el botón. Entonces, el btn.addEventListener, nosotros le vamos a agregar el evento click y vamos a llamar a guardar item. Ese es el que nosotros ocupamos en este momento. Guardar item lo que hace, repasando, primero el prevent default, ¿verdad? Porque el botón lo que va a hacer es enviar el formulario. Luego, cuando hace el prevent default, es donde me empieza a capturar los datos que yo tengo aquí, los que voy a agregar. Y verifica si están vacíos. En caso de que estén vacíos, no hace nada el botón, ahí finaliza la función. Pero si yo le agregué algo, entonces va a mandar a llamar los elementos del local storage para poder agregarle uno nuevo, que es el que voy a crear. Y si no hay nada en el local storage, me va a crear un arreglo vacío. Y ahí, de todos modos, yo voy a vaciar esto, es decir, esto va a quedar vacío nuevamente. Y voy a crear el nuevo objeto. Ya lo formateé con moment y creé un ID con el UUID. Creamos el nuevo objeto, lo agregamos a la lista, ya sea que la lista tenga elementos o ya sea que esté vacía, es decir, va a ser el primer objeto dentro de esa lista, sea como sea, lo vamos a almacenar. Y luego vamos a mandar esto nuevamente al local storage para que se guarde y vamos a vaciar la lista que se ve en pantalla. Y vamos a mandar a traer read items. ¿Para qué? Para leer los elementos que ya estén en local storage, es decir, incluido el último que acabo de agregar. Y read items lo que hace es simplemente traer los datos del local storage y mostrarlos, es decir, crear un LI formateado ya con una clase y todo. Y por cada uno de los objetos del local storage me va a crear un LI. Ese LI se crea así. Creo el LI, creo un div, le agrego un estilo, creo los spam para el texto que va a tener y luego en el LI meto todo. Retorno el LI. Entonces acá, crear item, simplemente me va a volver un LI. ¿Y significa qué? Va a agregar un LI con los datos de cada objeto de local storage. Revisémoslo. Bien, voy a abrir acá para ir teniendo un feedback por si me da un error acá, que es probable que lo haga. Por ejemplo, guardar. No pasó nada, ¿verdad? Entonces no ha devuelto un error, significa que devolvió o hizo el return con éxito, en teoría.
Voy a agregar algo por aquí, por ejemplo, programar en JS y no voy a agregar fecha. No pasa nada. Entonces hasta aquí estamos bien. Voy a elegir una fecha, por ejemplo, el día de hoy. No, eso no fue el día de hoy. Es este. Y voy a guardar. Ahí está. Ya creo en mi primer elemento. Vean, programar en JS y ya me tiene la fecha, ¿verdad? Y va un poquito formateado. Obviamente no es la gran cosa porque no voy a perder mucho tiempo en los estilos, pero ya lo agregó. Voy a recargar la página y se eliminó. ¿Por qué? Ya les voy a decir por qué. Falta algo en estos datos. Falta algo todavía. Nos vamos a ir a Local Storage, Application, y vean que ahí está. Fíjense, tengo el elemento ID 0, fecha item, su ID y el nombre programar en JS. Sí existe, pero aquí todavía falta algo para que se muestre de forma correcta. Pero ya tenemos el ítem. Voy a crear, por ejemplo, programar en PHP. Le vamos a dar esta fecha, ¿sí? Le vamos a dar guardar. Vean cómo sí me lo vuelve a leer, ¿verdad? Entonces ya tengo los dos elementos, el que tenía primero, ¿verdad? Y el que acabo de agregar. Y acá ven en Local Storage sí se van agregando efectivamente. Voy a ir a, por ejemplo, diseñar en Photoshop. Vamos a agregar una fecha 15. Guardar. Vean que todavía no hace el ordenamiento de la fecha porque no lo he programado todavía. Esa es otra funcionalidad. Pero lo va agregando, que es lo que nos interesa. Listo, aquí están los tres elementos. Yo puedo hacer esto, clic derecho, clear. Y obviamente acá ya no va a estar y cuando agregue otra cosa va a ser el primer elemento. Y aquí está ya. Aquí está el objeto, vean. Clave, items y su valor es un array de objetos. Entonces ustedes, por ejemplo, cuando creen el proyecto, pongámosle que es un proyecto que va a tener usuarios y productos. Entonces va a haber un key, por ejemplo, ese es un ejemplo, ustedes lo pueden hacer como quieran. Un key que se va a llamar usuarios y acá va a tener un array de objetos usuarios y ahí van a estar todos los usuarios. Imaginémonos que una clave es una tabla de la base de datos y el value son los datos de la tabla con su ID, con su nombre, etcétera, ¿verdad? Otro key, por ejemplo, va a ser la tabla productos y el value va a ser todos los registros de la tabla productos. Espero que se capte bastante la idea de lo que quiero que hagan ustedes. Entonces, ¿qué? Tengo otra tabla que se llame, yo qué sé, digamos, clientes. Aquí va a estar el key clientes y acá va a estar su value que va a ser un arreglo de objetos cliente, ¿verdad? Entonces, para eso les enseño esa librería Moment y la librería UUID para que manejen o no se anden preocupando de los ID de los usuarios, si son incrementales, si son normales. No, dejen que lo haga la librería por ustedes y ustedes enfóquense en crearlos. Ahora, al momento de eliminar o de editar uno de sus usuarios o uno de sus clientes, ahí sí se van a fijar en que el ID, como va a ser único, el que tenga ese ID es el que van a editar o es el que van a eliminar. Eso es básicamente lo que van a hacer en el proyecto final. Yo les voy a mandar esto que acabo de crear para que tengan ya su plantilla, digámoslo así, de cómo es que van a ir trabajando. No sé si hay alguna duda respecto a lo que acabamos de hacer. ¿Alguna duda al respecto? Dice, ¿podría subir la clase también? Sí, la he grabado. Vamos a subirla. Bien, creo que se comprendió, ¿verdad? Así que eso es lo bueno. Vaya, yo les voy a pasar ahorita el mini proyecto que tenemos ahí para que tengan la lógica, ¿verdad? Aunque lo ideal es que luego ustedes la trabajen su propia lógica, pero por lo menos ya van a tener una base.
Ya vieron que es bien sencillo local storage, pero les mostré una forma de trabajarlo de tal manera que simulemos tablas con registros, IDs y todo eso, ¿verdad? Para que no sientan una gran diferencia respecto a lo que sería trabajar en una tabla o una base de datos relacional con tablas, ¿verdad? Ahora, la parte de las relaciones, digamos, las tablas a veces están relacionadas, ustedes lo saben, no lo van a poder simular al completo, pero sí hay formas de hacerlo. Pueden crear las llaves foráneas, ¿verdad? Simulando la funcionalidad de la llave foránea y la llave primaria. Eso se puede hacer. Entonces, la idea es que nos vayamos metiendo bastante con los objetos JSON y objetos de JavaScript, ¿verdad? Esto es como, digamos, un pequeño, para que se acostumbren un poquito. No es igual, pero tiene cierto parecido a lo que sería trabajar con bases de datos no SQL, como MongoDB, por ejemplo. Tienen más o menos una lógica similar. Pero esto es, digamos, una práctica ya propia de lo que queremos hacer con Local Storage para que Local Storage sea nuestra base de datos. Entonces, eso vamos a estar haciendo y les voy a estar subiendo, ahorita mismo les voy a subir esto que hicimos y más tarde o mañana temprano les dejo el proyecto. Voy a crear también el apartado para que me puedan entregar los nombres de los integrantes, ¿verdad? Y el líder de cada integrante. Eso lo voy a hacer en este momento. Así que por ahorita voy a terminar acá la clase, terminamos ya con el contenido que pretendíamos ver y quedamos pendientes con la parte de la clase de mañana que no va a haber y quedamos pendientes con lo que les voy a subir ahorita. Así que nos vamos a quedar hasta acá y pues buen día a todos y ya no hay más dudas.